Fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Volumen 2. El microcosmos como organismo. Artículo K. Estabilidad del proceso evolutivo del germen microcósmico. Llegó el momento de estudiar en forma completa la acción de control que el Logos Kundalini ejerce sobre la función general o sobre las funciones particulares en el cumplimiento de su misión. El concepto estructural de estabilidad nos permite ahora comprender con profundidad el proceso evolutivo orgánico y su regulación. Como la acción de control se concreta por efecto de la vox circulante en el canal hélix, hemos de comenzar por describir este primer acto. Trataremos sobre todo de comprender el modo en que la palabra de control llega justamente al órgano cuyo proceso es inestable. El problema no es simple, ya que una palabra determinada que circula por el canal hélix y por lo tanto tiene la oportunidad de pasar por todos los sectores innatos, consigue infaliblemente seleccionar entre todos ellos aquel sector innato donde tiene lugar el proceso inestable. Empecemos pues por recordar el modo como el Logos Kundalini ejerce la acción de control. Emite su vox desde el núcleo fonético y ésta circula por el canal espiriforme, deteniéndose un instante en cada chakra para reproducir su esquema, y la sola transmisión de la vox por el canal hélix basta para controlar la función general y las funciones particulares. Artículo G. Para comprender con detalle esta acción de control hay que advertir dos cosas y sacar una conclusión. En primer lugar, notemos que la superserie óntico-temporal de esquemas anteriores está desplegada a lo largo del canal hélix, en una sucesión de sectores innatos, cuya totalidad constituye el registro óntico microcósmico. Esto quiere decir que los sectores innatos o chakras se extienden en una superserie desde el núcleo fonético, que es el fundamento del primer chakra, hasta el Brahmachakra, que es el último chakra del organismo microcósmico. La superserie óntico-temporal de esquemas anteriores es la capacidad de la matriz esencial, la forma que determina individualmente a ese microcosmos. Cada esquema anterior de la superserie es un proyecto real hereditario de un órgano o función particular, y la superserie completa, contenida en el registro óntico, representa el proyecto real de la función general del organismo microcósmico. Por eso la denominaremos superserie real. En segundo lugar, debemos advertir que en el núcleo fonético, el Logos Kundalini dispone de la posibilidad de leer la totalidad de la superserie óntico-temporal, según vimos en E. Esta lectura la realiza directamente de la complexión anímica, donde está registrado el plan del designio, es decir, el átomo gravis interior al huevo. Tal átomo no es más que la expresión física de la mónada evolutiva del Pasú, y en su complexión se halla grabada la superserie óntico-temporal de esquemas anteriores. Justamente de la primera lectura realizada por el Logos Kundalini procede la plasmación orgánica que da existencia individual al germen microcósmico, pero luego de esa primera plasmación que produce al microcosmos, el Logos Kundalini repite el plan,
lo relee tantas veces como sea necesario para asegurar el control de la función general del organismo microcósmico. Tal el carácter de su misión. Con ese fin, instante tras instante, la voz del Logos Kundalini circula por el canal Helix, reiterando las palabras originales del plan de la matriz esencial, es decir, repitiendo la superserie óntico-temporal. Sin embargo, hay que aclarar que, luego de la primera plasmación, productora del germen microcósmico, en las siguientes repeticiones del plan, el Logos Kundalini no está obligado a respetar el orden de sucesión matricial de la superserie. Puede, y de hecho es lo que efectivamente hace, leer y repetir sólo aquellos sectores del plan que convengan, en un momento dado, a su misión de controlar la función general. Así, la repetición de la superserie podría consistir en sus mismos términos esquemáticos, pero ordenados de manera diferente. A esta reproducción posterior de la superserie, cuyo fin es el control de la función general, la denominaremos superserie fonética. Hasta aquí las dos advertencias anticipadas. Ahora debemos extraer una conclusión. Lo que hemos observado es suficiente para imaginar qué ocurre cuando el Logos Kundalini, en un organismo microcósmico ya plasmado, emite con su voz la superserie fonética. La voz, modulada con la información del plan, consiste en una sucesión de palabras o voces plasmadoras, cada una de las cuales es el proyecto real de un órgano o matriz funcional. Cada palabra expresa un esquema anterior de la superserie óntico-temporal. Esta sucesión de voces, la superserie fonética, circula por el canal Helix, a lo largo del cual está desplegada de la superserie real. Vale decir que la superserie fonética es móvil con respecto a la superserie real, pues ésta es fija, ya que permanece grabada en el registro óntico. He aquí la conclusión buscada. Como efecto de la circulación de la superserie fonética por el canal Helix, resulta aplicada una superserie sobre otra. Esto es, la superserie fonética circula como procesión verbal por el canal Helix, pasando sucesivamente sobre todos los sectores innatos que contienen registrada a la superserie real. Resulta así efectivamente aplicada una superserie sobre otra. La importancia de comprender esta conclusión radica en que toda la acción de control del Logos Kundalini se basa en la aplicación de la superserie fonética sobre la superserie real. La aplicación, como veremos, es interpretada por el Logos Kundalini como comparación, una operación que permite determinar la DIF entre una función particular y la matriz funcional, corregir la desviación y mantener la estabilidad del proceso evolutivo. Sin embargo, antes de estudiar esta operación, es necesario conocer el principio fundamental que permite a cada palabra o voz plasmadora dirigirse exactamente al esquema correspondiente, uno entre millones, y allí operar. Tal principio es el de la selección fonética. El problema es el siguiente: si la superserie real es fija, es decir, sus esquemas están registrados en los sectores innatos a lo largo del canal Helix, y la superserie fonética es móvil, pues circula sobre aquella, al desplazarse como procesión verbal por el canal Helix, ¿en virtud de qué principio una palabra determinada selecciona justamente al sector innato correspondiente? O con otros términos, si, por ejemplo, en el interior de la superserie fonética, como uno de los villas de la procesión verbal, vibra la palabra ajna, ¿en virtud de qué principio la palabra ajna, que recorre toda la longitud del canal Helix, se detiene justamente en el ajna chakra para controlar su función particular? Respuesta: por el principio de selección fonética.
Antes de explicar la respuesta debemos asegurarnos de haber comprendido las preguntas anteriores, especialmente la naturaleza del problema que resuelve el principio de selección fonética. Mas todo será claro si planteamos el problema analógicamente, en el contexto de una alegoría ferroviaria. En primer lugar, imaginemos que el canal Helix es análogo a una vía ferroviaria que atraviesa en toda su longitud un total de 28 túneles. Estos túneles están señalados desde el primero hasta el último, cada uno con una letra del alfabeto castellano, pero al estar distribuidos en serie sobre la vía Helix, es decir, uno a continuación del otro, los túneles así señalados conservan el orden alfabético. Primero está el A, luego el B, etc. En síntesis, los túneles guardan el orden A, B, C, X, Y, Z. La serie de túneles así descripta es evidentemente análoga a la superserie real. Cada túnel es análogo a un chakra, es decir, a la capacidad de un sector innato. Ello implica, desde luego, que cada túnel es diferente a todos los demás. La capacidad del túnel A es distinta a la del túnel B, C o cualquier otro de la serie, mientras que lo mismo puede afirmarse de la capacidad de cualquiera de ellos. De pronto, por el túnel de entrada de la vía Helix comienza a circular un tren de 28 vagones. Estos vagones están señalados desde el primero hasta el último, con una letra del alfabeto castellano. Pero pese a estar enganchados en serie, es decir, uno a continuación del otro, los vagones así señalados no conservan el orden alfabético. Ello es comprensible, pues, al ser los vagones cuerpos móviles, es posible engancharlos en el tren según las necesidades del transporte y no según el orden de sus señales. Por ejemplo, en un viaje irá primero el vagón de carga, luego el de combustible y por último el de pasajeros. Y en otro viaje este orden puede estar permutado. Por eso en el tren que avanza por la vía Helix, la serie de vagones presenta una permutación en el orden alfabético de las señales. Primero está el vagón Z, luego el B, etc. En síntesis, los vagones guardan el orden Z, B, X, A, C, Y. La serie de vagones así descrita es evidentemente análoga a la superserie fonética. Cada vagón es análogo a una palabra o voz plasmadora, a la expresión de un esquema anterior. Ello implica, desde luego, que cada vagón es diferente a todos los demás. La estructura de un vagón de carga es claramente distinta a la estructura de un vagón de pasajeros. El vagón A no es igual al vagón B o C o cualquier otro de la serie, y lo mismo puede afirmarse de cualquiera de ellos. Es en este momento cuando hay que prestar suma atención a la trama alegórica, porque ahora vamos a situarnos en una posición conveniente para observar lo que ocurre cuando el tren Z, B, X, A, C, Y se desplaza por la vía Helix y atraviesa la serie de túneles A, B, C, X, Y, Z. Supongamos, pues, que nos hemos ubicado en el lugar adecuado y que desde allí observamos el desplazamiento del tren. Si nuestro criterio es lógico, seguramente prevemos lo que debería ocurrir. El tren debería arrastrar a sus 28 vagones por toda la longitud de la vía Helix y se tendría que detener al final, luego de haber pasado bajo los 28 túneles. Si tal es nuestra previsión, sin dudas quedaríamos profundamente sorprendidos al comprobar lo que realmente ocurre. A medida que el tren circula, los vagones eligen, cada uno, el túnel que ostenta su misma señal, y luego de desengancharse se detienen y permanecen en su interior. Para visualizar tal curioso comportamiento, prestemos atención a las señales alfabéticas de los túneles y vagones. El primer túnel es el A y el último el Z, estando los 28 intermedios ordenados alfabéticamente.
Bajo ese primer túnel pasa el primer vagón, es decir, el Z. Nada ocurre. Luego pasa el segundo, el tercero, el cuarto, etc. y nada ocurre. Recién cuando han pasado 25 vagones, bajo el túnel A aparece el vagón A, cuya señal coincide con la del túnel A. El vagón A, como se deduce de la serie Z, B, X, A, C, Y, ocupa el puesto número 26 en la serie de vagones. Pues bien, al coincidir el vagón A con el túnel A, aquel se desengancha automáticamente del tren y se detiene exactamente bajo el túnel A, permaneciendo allí mientras el tren se aleja por la vía Helix. El segundo túnel es el B y bajo el mismo pasa ahora el primer vagón, Z, nada ocurre. Pasa luego el segundo vagón, cuya señal es B. Como el vagón y el túnel tienen la misma señal, el segundo vagón se desengancha y permanece bajo el túnel B. El primer vagón Z llega ahora al tercer túnel C, nada ocurre. Pasa luego el tercer vagón X, nada ocurre, y así pasan bajo el túnel C todos los siguientes vagones sin que ocurra nada, hasta que llega el vagón número 27, es decir, el vagón C. Entonces este se desengancha y permanece bajo el túnel C. Del mismo modo ocurre en los siguientes túneles, hasta que al final el primer vagón Z se estaciona bajo el último túnel Z y concluye el desplazamiento del tren. El interrogante que nos ha despertado el extraño comportamiento del tren es obvio. ¿Qué principio ha permitido a un vagón determinado seleccionar justamente el túnel correspondiente? Esta pregunta es análoga a la que planteamos anteriormente. Ello se comprueba con solo sustituir el vocablo vagón determinado por palabra determinada y túnel por sector innato. ¿En virtud de qué principio una palabra determinada selecciona justamente el sector innato correspondiente? Respuesta: por el principio de selección fonética. Evidentemente, la alegoría ferroviaria nos ha permitido comprender con mayor profundidad la naturaleza de aquella pregunta y del problema que planteaba. Análogamente a los vagones que seleccionaban los túneles correspondientes a sus señales particulares, las palabras, las voces plasmadoras, son capaces de seleccionar los sectores innatos correspondientes al esquema que expresan, y así como bajo un mismo túnel podrían pasar numerosos vagones, pero solo se desenganchaba aquel cuya señal era idéntica, así también sobre un mismo sector innato o chakra pueden pasar numerosas palabras que circulan por el canal Helix, pero solo se detendrá aquella que expresa el mismo esquema. La causa de esto es el principio de selección fonética. En la alegoría ferroviaria, cada vagón termina bajo su túnel correspondiente, siendo evidente que al final ocurre una aplicación de la serie de vagones bajo la serie de túneles. Análogamente, la superserie fonética resulta aplicada sobre la superserie real, operación que implica, por causa del principio de selección fonética, que cada palabra ha de situarse sobre el chakra correspondiente. Es ahora, pues, que indaguemos en qué consiste el principio de la selección fonética. Respuesta: en una propiedad de la capacidad de todo sector innato denominada resonancia funcional. La resonancia funcional modifica la resistencia que el canal Helix ofrece al paso de la vox, por lo que la explicación ha de comenzar por tal concepto. La vox, según vimos, circula por el canal Helix en forma de procesión verbal, es decir, en serie de palabras o voces plasmadoras. Cada palabra es la expresión de un esquema de la superserie óntico-temporal, manifestada por el logos kundalini. El conjunto de palabras emitidas por vez es la superserie fonética. El canal Helix, que es una vía física, presenta una resistencia propia al paso de la vox. Sin embargo, normalmente la vox dispone de la energía suficiente
como para vencer la resistencia y realizar su desplazamiento por el canal. Aclaramos por el canal porque las cosas cambian cuando la vox circulante pasa por un chakra o sector innato. Allí puede ocurrir el fenómeno de la resonancia funcional, cuyo efecto concreto es la modificación de la resistencia hélix. Por resonancia funcional, el chakra puede llegar a aumentar de tal modo la resistencia del canal hélix que a cierta palabra de la superserie fonética le resulta imposible continuar la marcha. Tal palabra de resonancia es aquella que expresa el mismo esquema contenido en el sector innato del chakra, en su capacidad. Entonces, como el vagón que se detiene bajo el túnel de su mismo signo alfabético, la palabra se detiene en el chakra cuya capacidad es idéntica al esquema que expresa. Con más precisión, la capacidad de un sector innato presenta la posibilidad de resonar solamente cuando coincide en el canal hélix con una palabra que expresa su esquema. Cualquier otra palabra no causa efecto alguno en la capacidad. Pero si la palabra expresa el esquema correspondiente, la capacidad resuena y modifica la resistencia del canal hélix, impidiendo el paso de la palabra de resonancia. El aumento de la resistencia del canal hélix durante la resonancia de la capacidad no consiste en el aumento de la resistencia hélix, sino en el aporte local de una especie de resistencia resonante denominada reaxón. Lo correcto es considerar que durante la resonancia se suma a la reacción hélix una resistencia, reaxón, producto de la reacción de la capacidad frente a la palabra de resonancia. La reaxón sumada a la resistencia hélix constituye un obstáculo imposible de superar para la palabra de resonancia, por lo que se detiene instantáneamente su desplazamiento. De este modo, toda palabra de la superserie fonética selecciona el chakra en el que se detendrá su desplazamiento, es decir, el chakra cuya capacidad es idéntica al esquema que expresa la palabra. La resonancia de la capacidad de un sector innato se denomina funcional porque cuando ocurre hay coincidencia en la función particular del órgano, tanto por parte del esquema hereditario contenido en el sector innato como por parte de la palabra de resonancia. En resumen, el principio de selección fonética dice lo siguiente: toda capacidad de un sector innato posee la propiedad de resonar frente a una palabra que exprese su mismo esquema, generando en el canal hélix una reaxón que impide a la palabra de resonancia continuar con su desplazamiento. Cada capacidad del registro óntico está, así, sintonizada para resonar con una y solo una palabra de la superserie fonética, aquella que expresa su mismo esquema. El logos kundalini emite la superserie fonética para cumplir con su misión de controlar la función general y las funciones particulares. Con este propósito, su vox circula por el canal hélix, pasando por todos los sectores innatos o chakras del registro óntico. Mientras realiza ese tránsito, cada una de las palabras de la superserie fonética resuena en un chakra cuya capacidad es idéntica al esquema que expresa y se detiene en él por causa de la reaxón particular. Este efecto se debe al principio de selección fonética, puesto que todas las palabras de la superserie fonética se sitúan frente a las correspondientes capacidades de la superserie real. Resulta aplicada una superserie sobre otra. En particular, cuando una palabra selecciona una capacidad, es decir, durante la resonancia funcional, resulta aplicada la palabra sobre la capacidad. Es en este momento cuando se concreta la acción de control del logos kundalini. Vamos a observar, pues, qué ocurre entonces. Ante todo hay que advertir que en la aplicación de una palabra sobre un sector innato o chakra, lo que en realidad se enfrenta es un esquema plasmador a un esquema plasmado. La palabra expresa un esquema plasmador porque
es una voz plasmadora, dotada de potencia suficiente para reproducir en cualquier momento su esquema. El sector innato, por el contrario, contiene inmutablemente registrado al esquema desde el momento de su plasmación, es decir, desde que se iniciara el desarrollo evolutivo del germen microcósmico. Sin embargo, el poder plasmador de la palabra está dirigido hacia el órgano y no hacia el sector innato. La matriz funcional registrada en el sector innato pone término individual a la naturaleza legal del proceso evolutivo del órgano. En ese proceso, la función particular tiende unívocamente a identificarse con la capacidad de la matriz funcional, si el proceso es estable, según el concepto estructural. La función particular se ajustará exactamente a la forma de la matriz funcional. Pero la matriz funcional representa la finalidad del proceso evolutivo, el punto en que éste alcanza su perfección final. Es la ley universal cuya forma o capacidad rigen la función particular del órgano. ¿Qué ocurre cuando sobre la capacidad de la matriz funcional, es decir, sobre el sector innato, se aplica una palabra de resonancia? Respuesta: ello equivale a una actualización de la ley universal, a una precipitación orgánica de la capacidad, a un volcarse del esquema sobre el órgano. Si el proceso es estable, ello redunda en un mayor ajuste de la función particular a la matriz funcional, es decir, del órgano a la capacidad del sector innato. Es como si la palabra probara el ajuste entre la matriz y el modelo, como si colocara el molde sobre la estatua de plomo para comprobar la exactitud de su ajuste. Por eso decíamos que el poder de la palabra está dirigido hacia el órgano. La palabra de resonancia actualiza entonces la función ideal y la aplica sobre la función real. Vale decir, actualiza la matriz funcional y la aplica sobre el órgano. Mas si el proceso es estable, solo se verifica el ajuste existente sin ninguna otra consecuencia. Es fundamental comprender que la operación de aplicar la matriz sobre el órgano puede revelar alguna diferencia. Ello ocurre cuando el proceso es inestable y el órgano no se ajusta exactamente a la matriz. Entonces, de la aplicación ha de surgir necesariamente alguna diferencia, por adición o defección de elementos estructurales. Pues bien, cuando existe diferencia entre el órgano y la matriz funcional, la palabra responde inmediatamente, vale decir, la palabra responde a la diferencia, dif. Este comportamiento demuestra que la palabra de resonancia interpreta la aplicación como comparación. La aplicación equivale así a que la palabra tomara la matriz funcional y el órgano y los comparara entre sí para establecer la diferencia. Y si, efectivamente, verifica la existencia de una diferencia, entonces manifiesta su respuesta. ¿Qué contiene tal respuesta? Respuesta: una réplica inversa de la diferencia, dif, denominada negativa dif. La réplica negativo dif está dirigida hacia el órgano y, como ha sido emitida con el poder plasmador de la palabra, es eficaz para modificar de modo permanente la estructura orgánica y regular el proceso evolutivo. Pero todo esto lo veremos mejor referido en un ejemplo. Si el proceso es estable, la comparación que realiza la palabra no detecta ninguna diferencia, pues el órgano se ajusta exactamente a la matriz funcional. Mas la situación es muy diferente cuando el proceso es inestable. ¿Qué ocurre entonces? Respuesta: se concreta la misión del Logos Kundalini. Tiene lugar una acción de control destinada a corregir la desviación de la función particular para ajustarla nuevamente a la matriz esencial. Tal acción de control es efectuada directamente por la palabra de resonancia. Para explicar esta respuesta debemos plantear el problema en el contexto del concepto estructural de estabilidad. En principio, hemos visto que la misión del Logos Kundalini consiste en controlar la función general orgánica
del microcosmos, o la función particular de un órgano, pero luego se aclaró que la acción de control procura mantener la estabilidad del proceso evolutivo del germen microcósmico, evitando la desviación. Esta desviación es, desde luego, la diferencia instantánea entre la función general y la matriz esencial, o entre la función particular y la matriz funcional. Si la diff existe, es decir, si la función orgánica se ha desviado y no se ajusta a la matriz arquetípica del designio, entonces, concretamente, la operación de control solo puede consistir en la adición del factor de ajuste, negativo diff. A la función orgánica desviada, el logos Kundalini corrige así la diferencia diff y asegura que la función general o particular se ajuste exactamente a la forma de la matriz esencial o funcional. Explicaremos paso a paso la acción de control del logos Kundalini mediante un ejemplo del segundo caso, es decir, del caso en que la función particular de un órgano se ha desviado de su matriz funcional. Supondremos, por ejemplo, que la función particular de la glándula hipófisis real se ha desviado de la matriz funcional de Ajna Chakra. El problema es el siguiente: la función hipofisiaria total no se ajusta exactamente a la forma de la matriz funcional del Ajna Chakra, es decir, en ese instante no se ajusta a su capacidad. El proceso evolutivo del órgano hipofisiario se torna, en ese instante, inestable. Vamos a suponer que, en ese instante, se presenta frente al sector innato de la glándula hipófisis la palabra ajna. Como el esquema que expresa la palabra ajna es idéntico al que registra el sector innato, se produce la resonancia funcional de su capacidad. En consecuencia, la reacción impide a la palabra continuar por el canal hélix. Quedan en ese instante aplicados la palabra ajna sobre el chakra ajna. El contenido del sector innato de Ajna Chakra es el esquema hereditario que conforma a la glándula real. Tal esquema de capacidad igual a la matriz funcional es el proyecto hereditario de la glándula hipófisis que hace las veces de función ideal preestablecida o ley universal. Vale decir, el esquema hereditario, cuya capacidad es la matriz esencial, constituye la finalidad de la glándula real, su llegar a ser. Pero, según dijimos, en ese instante se ha aplicado la palabra ajna sobre el chakra ajna. Como la palabra ajna expresa el mismo esquema que el sector innato, pero lo expresa en ese instante, ello equivale a una actualización del esquema del sector innato. La finalidad se hace presente, se actualiza durante un instante sobre el órgano, sobre la glándula real. La matriz se ajusta al modelo, el proyecto se vuelca sobre la obra, la función ideal se superpone a la función real, etc. Sin embargo, el ajuste no puede ser exacto porque el proceso evolutivo de la glándula real es inestable. Hay una diferencia entre lo que la glándula real es y lo que debería ser para ajustarse exactamente a la matriz funcional. Cuando la capacidad de la matriz funcional se actualiza sobre la glándula real, esta diferencia, diff, se pone de manifiesto. La diff puede ser por exceso o por defecto, pero siempre queda en evidencia para la palabra ajna, para la voz plasmadora, cuya capacidad está comparando la forma de la glándula real. Y aquí cómo se concreta la acción de control. Si la comparación entre la matriz funcional y la glándula real arroja alguna diferencia, diff, la palabra ajna replica con una diferencia inversa, negativo diff, sobre la glándula real. La negativo diff es el factor de ajuste que tiene la misión de neutralizar la diff y ajustar la función particular a la matriz funcional. Es importante advertir que la réplica negativo diff de la palabra ajna tiene poder plasmador y por lo tanto su valor se adiciona permanentemente a la función particular de la glándula real.
Con otras palabras, como fruto de la comparación que la palabra ajna efectúa con la glándula real, surge una diferencia, dif. Frente a la diferencia, la palabra replica con una negativa diferencia sobre la glándula real. Sea lo que fuere lo que esta negativo diferencia representa, lo efectivo es que la palabra recrea en la glándula el valor negativo dif hasta hacerla coincidir con la capacidad de la matriz funcional. Queda así regulada la función particular con la forma de la matriz funcional. El órgano, en este caso la glándula real, corregido de esa manera por la palabra, acaba ajustándose exactamente a la matriz funcional, a la capacidad del sector innato. Tal regulación significa concretamente que el poder plasmador de la palabra ha agregado o quitado en el órgano aquello que constituía la dif entre éste y la matriz funcional. Es decir, ello significa que la palabra ha plasmado en el órgano el factor de ajuste, negativo dif, que ha recreado estructuralmente al órgano hasta neutralizar la diferencia y asegurar un ajuste exacto. Finalmente, el órgano, la glándula real, termina ajustándose exactamente a la matriz funcional, al chakra ajna, y el proceso evolutivo se torna estable. Con esto ha quedado suficientemente aclarado el modo como el Logos Kundalini, en cumplimiento de su misión, ejerce la acción de control sobre la función particular de un órgano para ajustarlo a una ley universal o función ideal preestablecida por la matriz funcional. Las conclusiones extraídas del ejemplo pueden extenderse a otros casos orgánicos o aún al mismo organismo microcósmico. En resumen, se ha demostrado que la misión del Logos Kundalini consiste en controlar la función general del organismo microcósmico o las funciones particulares de los órganos para evitar que se desvíen de los planes del designio, planes que están contenidos en la capacidad de la matriz esencial o en las capacidades de las matrices funcionales.